lo que es la crucifixión, la pasión, muerte, resurrección del Señor, tuvo que haber habido un pre. ¿Por qué fue necesario que todo esto se diera? Y esa es la parte que yo les voy a dar, y luego ella les va a dar todo lo que es ya el hoy, ¿verdad? El no el, lo que es. Yo quiero empezar se oye, niñas, es como mucha bulla, mucho murmullo, y de verdad que la plática es linda, así es que pongan su 100 de atención, que creo que van a estar muy bendecidas. Yo quiero empezar hablándoles del Antiguo Testamento. Lógicamente todo se inició ahí, porque Dios crea un mundo perfecto, hace al hombre a su imagen y semejanza, y quiere gloriarse de él. Esto se pierde, pero él siempre tiene un plan para el rescate, un plan para esto. Entonces yo voy a hablar de la parte de allá, y voy a empezar hablándoles de los círculos de bendición y de maldición que nos habla la Biblia. Porque la palabra de Dios nos dice, yo pongo ante ti dos caminos, bendición y maldición. Escoge vida, escoge bendición, pero somos libres y podemos ver dónde nos queremos mover. En Génesis 1:28, primer capítulo de la Biblia, aparece por primera vez la palabra bendición, porque el propósito de Dios es ese. Y Dios abre en nuestra vida dos círculos, el círculo de bendición y el de maldición. Pero aquí hay algo precioso. El círculo de bendición nunca se cierra. Se abre en Génesis 1:28 y no se cierra nunca. Nunca. En cambio, la maldición, que Dios también abre el círculo de maldición, no porque Él quiso, sino porque el hombre provocó que esto se diera en Génesis 3, del 14 al 19, cuando fue que el mismo hombre decide caer en maldición. Entonces, es ahí donde se abren dos círculos. Los dos se abren en Génesis. Uno, el de bendición, en el Génesis 1, y en Génesis 3 se abre el círculo de maldición. Ya les traigo la buena noticia después de cómo se cierra la maldición. Entonces, en estos dos círculos, ustedes se acuerdan que el hombre peca, y de eso ya lo vamos a hablar, aunque viene un poco parte de esta plática. Dios maldice primero a la serpiente y le dice: maldita serás y te arrastrarás sobre vientre y pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero fíjense que hay un detallito ahí antes. Cuando Dios hace al hombre, le dice: tú eres polvo. ¿Sí o no? Sí. Y a la serpiente le dice: comerás polvo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a comer el polvo de la tierra o va a querer devorar al hombre? Al hombre. Claro, al hombre. Pero no, pero oigan bien, es que aquí hay buenas noticias. A la serpiente le dice: te arrastrarás sobre pecho y vientre. Entonces, ¿a qué hombre se va a devorar la serpiente? Al que está abajo. Al que se arrastra, al que se baja al nivel donde vive la serpiente. Porque la serpiente no puede llegar al hombre que está arriba, que está en la alabanza, que está con los sacramentos, que está con la confesión, con la comunión, con este grupo. Entonces, aquí no tiene territorio. Pero el hombre rastrero, a ese sí. ¿Quién es el rastrero? El que se baja al nivel de la serpiente. A ese polvo, ese se lo va a comer. Así que, ¿quién quiere decidir dónde nos quedamos? Aquí, en este ambiente donde sentimos la presencia del Señor, la alabanza, todo lo lindo, o me voy a arrastrar, me voy a bajar. Entonces, ¿a quién se va a comer? Al hombre rastrero, al que vive en vicios, el que vive tirado, el que está en el lugar de la serpiente. La serpiente no puede venir a mí, pero el hombre rastrero sí puede bajar
arrastrarse al lado de la serpiente. Cuidado con eso. Somos polvo. Y la serpiente, Dios le dice, comerás polvo. Así que, cuidado en qué ambiente nos movemos. Luego Dios maldice la tierra, porque aquí hay varios elementos en esta maldición. Dios maldice la tierra en Génesis 3, 17, 18. Dice, maldita será la tierra por tu causa, le dice al hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, ¿cómo se cierra esta maldición de la tierra? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la palabra que es la maldición? Te dará espinos. ¿De qué es la corona que le trenzan a Jesús en la cabeza? Espinas. ¿Y ustedes creen que es casualidad? No. Lo hizo Dios a propósito. ¿Por qué? Porque allá en la cruz Él quería borrar con todas las maldiciones. Entonces, ¿No te van a cambiar el micrófono, Rey? ¿está feo? Yo preferiría sin micrófono. Bueno. Entonces, bueno, como Dios, el plan de salvación de Dios, de que es la parte que Blanca les va a hablar de esta otra, que Dios ya quiere borrar todo lo que maldijo, todo lo que pasó. Entonces le tienen que coronar una corona de espinas. ¿Por qué? A mí esto me puede fascinar. Jesús recoge toda la maldición que había sobre la tierra y la pone sobre su cabeza, en esa corona de espinas. Así que la tierra ya no está más bajo maldición. No más. O sea, no seamos históricos ni nada. Ya la tierra no está puesta bajo maldición. Jesús ya la recogió y la puso sobre su cabeza. Dios, fíjense bien, nunca maldijo al hombre y a la mujer. Maldijo la serpiente, que hablamos, maldijo la tierra. En Apocalipsis 22:3, oigan bien, les dije que en Génesis, primer libro de la Biblia, se abre el círculo de maldición. Génesis 22 es el último capítulo de la Biblia. Ustedes van a su Biblia. Apocalipsis. Perdón. Apocalipsis, ya estoy perdida. Apocalipsis 22:3 se cierra totalmente y dice en ese versículo, ya no habrá aquí nada puesto bajo maldición. No más. No hay más maldiciones. El círculo de bendición nunca se cierra, pero el de maldición se cierra en Apocalipsis 22. Último libro de la Biblia. Está la bendición, siempre va a estar abierta y la maldición ya está cerrada. Ya no tenemos por qué vivir bajo maldiciones. No tenemos por qué vivir bajo herencias generacionales de maldición, porque ya lo cerró el Señor. Ahora vamos a hablar de una prueba de amor fracasada. Miren, es que había hasta el título, dije, pobre Dios. Le fracasaron en su prueba de amor estos dos, Adán y Eva. Vamos a ver un poquito rapidito, porque si no Blanca me va a regañar si me paso. ¿Qué sucedió en el jardín? Adán fracasó en su prueba de amor. No solo con Eva, sino fracasó con su prueba de amor con Dios. Dios lo había puesto en un lugar maravilloso, que todo eso ya lo sabemos. Dios le da la responsabilidad, porque en toda alianza, en todo pacto, en todo convenio, tiene que haber responsabilidades mutuas. Y la responsabilidad que le da es de guardar, de cuidar el santuario, el lugar de la morada de Dios y del hombre. Él la tenía que cuidar. En la confrontación con la serpiente, él falló en sus deberes. Él no protegió el jardín, ni protegió a su esposa. Y vamos a ver por qué.
¿Por qué lo probó Dios así? Porque el amor del pacto requiere entrega total. Cuando Dios nos da o nos pide algo, nos pide que nos entreguemos totalmente, no parcialmente. Aquí es una entrega total lo que tenemos que dar. Un sacrificio esencial para cumplir las obligaciones, porque nosotros sí tenemos obligaciones con Dios. ¿O creen que solo Él con nosotras? No. Entonces, un sacrificio para cumplir las obligaciones en la relación humana con Dios. Una alianza es que Dios se da a su pueblo y su pueblo a su vez jura darse a Dios, ¿o no? Sí. Bueno, ¿y si uno de los dos falló? En este caso, ¿quién fue? Adán y Eva. Ellos fallaron en esa prueba de amor, en esa alianza. No hay alianza sin sacrificio. Aquí las cosas no son así de fáciles. El sacrificio es un tipo de compromiso para una alianza, de dar todo lo que tengo y lo que soy para Dios. Tengo que comprometerme. Esto no es así nomás, solo pido y no quiero dar nada. No es posible. Entonces, a todos se les pidió algo. Si nosotros regresáramos a las alianzas del Antiguo Testamento, solo les voy a decir, por ejemplo, Abraham le pide sacrificar a su hijo. A los israelitas se les exige un tiempo de Moisés que sacrifiquen un cordero en lugar de un primogénito. En el tiempo de Salomón, hijo de David, los sacrificios fueron ofrecidos diariamente en el templo. Siempre en una alianza hay sacrificios. Cada una de las alianzas lamentablemente fracasaron. Todas, aunque eran buenos. Abraham era bueno, Moisés era bueno, Noé era bueno, pero todas las alianzas, si las estudiamos, tuvieron un fracaso también. Entonces, veamos, pero ahorita nos vamos a concentrar en el fracaso de Adán. ¿Verdad? Porque ya sabemos, todos los demás también cometieron. David cometió adulterio con Betsabé, Noé se embriagó, Moisés perdió el temperamento en el desierto. O sea, todos fracasaron. Pero hoy nos vamos a concentrar en Adán. Veamos el fracaso de Adán, el principio de este modelo. De hecho, porque la raza humana fue debilitada así por el pecado original de Adán, ya nadie podía darse completamente a Dios. Y debido al pecado de Adán, la humanidad entera, por Adán, la humanidad entera perdió su primogenitura, su herencia divina, ser miembro de la familia de Dios. ¿Y ustedes creen que Dios había hecho todo lo que había hecho para que esto llegara a ese punto? Tenía ya un plan de rescate, ya un plan para regresar al plan original. Yo quiero que me pongan mucha atención en esto. Génesis 2:15. Miren que esto nos sirve para todas en la vida, para todo lo que tengamos que hacer. Dios le dice a Adán en Génesis 2:15. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Acuérdense de estas dos palabras. Cuidar y cultivar. Si nosotros aplicamos estas dos palabras en todo lo que hagamos en nuestra vida, no tienen una idea de qué es esto. Los roles siguen siendo los mismos hoy. Tenemos que cuidar y tenemos que cultivar. Veamos esto cómo funciona. Si no van a decir que me lo inventé. Voy a pasar la página. Veamos qué tenía que hacer Adán con relación a Eva. Adán tenía que guardar, Eva con relación a Adán tenía que guardar y cuidar lo que el esposo le da, la provisión que Adán traía del Edén. Eva tenía la obligación de cuidar la provisión, administrar los bienes que le daba su esposo. Eso va para todas.
Tenemos la obligación como esposa cuidar los bienes que nuestro esposo nos da y cuidarlos. ¿Y qué otra cosa tenía que hacer Eva? Eso era con respecto a la provisión. Con respecto a Adán, ¿qué tenía que hacer? Cultivar su relación con él. Cultivar. Cuidar la provisión, cultivar su relación. Eso va para todas. ¿Qué tenía que hacer Adán con respecto al Edén? Al Edén lo tenía que cultivar. Él tenía que cultivar. Estamos hablando de dos palabras claves: cuidar y cultivar. Adán, con respecto a Eva, ¿qué tenía que hacer? Cuidarla. Él tenía que cultivar el Edén, cuidar a su esposa. ¿Ustedes creen que cumplieron los dos sus roles? No. Yo les diría una cosa: una mujer cuidada, amada, consentida por su marido, ¿se dejaría seducir por una serpiente? No. O sea, aquí hubieron fallos en estos roles. Y pongamos mucha atención en nuestra vida, cómo estamos manejando cuidar y cultivar. No solo con el esposo, con los hijos, en mi trabajo. Estoy cuidando y cultivando mi trabajo. ¿Por qué me falla muchas cosas? Solo dos órdenes dio Dios: cuidar y cultivar. Apliquemos esas dos palabras en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces cuidamos a nuestros hijos, descuidamos la relación con el esposo, no la cultivamos. Cuidamos la casa, descuidamos otras cosas. En resumen, Adán tenía que guardar a Eva, cultivar el Edén. Y Eva tenía que cuidar la provisión y cultivar su relación con Adán. Definitivamente, los dos fallaron. Fallaron porque se metió un tercero ahí a seducir. ¿Qué hizo la serpiente al ver que estaban descuidaditos los dos? Sedujo a Eva. Ustedes se han fijado en la seducción, ¿verdad? Hay mujeres que dicen: es que mi esposo me tiene muy descuidada, y es que este otro se me tan amable. No ha pasado, no me hagas, estoy inventando. Entonces, la serpiente sedujo a Eva, y Eva, que se le abrieron los ojos, vio que el fruto era agradable, tuvo seducción. No nos dejemos seducir. Si estamos bien cuidadas y bien cultivadas y bien, no nos vamos a dejar seducir. ¿Y qué hizo la serpiente con Adán? Lo paralizó. Él no llenó la necesidad que Eva tenía y lo paralizó a él. El enemigo paraliza a Adán y seduce a Eva. Ni modo, primero le entró con ella. Ella cae, le dice a él que coma, y en resumen, el pecado sigue siendo el mismo. Adán descuidando a Eva, la serpiente seduce a Eva, paraliza a Adán. Vestimos con hojas de higo, porque ahí sí se dieron cuenta, se le abren los ojos, que están desnudos. Eso es miseria, eso se llama pecado. Las máscaras, las apariencias, es ese cubrirme con hojas de higo. Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, de la sabiduría. No era de manzanas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para recibir tanta sabiduría de un solo. Y la prueba está que de repente se dieron cuenta: si estamos desnudos, si siempre habían estado desnudos. ¿Ya? El clima, las inclemencias del tiempo, todo los hubieran obligado a vestirse. Pero ¿qué es lo que hace Dios? La remisión del pecado sigue siendo la misma. Dios, oigan que esto es bello, nos quita las hojas de higo y nos viste con túnicas de piel. El primer sacrificio de la humanidad es un cordero para vestir a sus hijos, Adán y Eva. Dios quita nuestro pecado y nos lava con la sangre del cordero. El mejor sacrificio fue Él mismo, el Cordero de Dios, Jesucristo, que da su vida por nosotros. Entonces, en el hebreo, ustedes se acuerdan que la seducción que Satanás les da, y les dice:
ustedes no van a morir, porque Dios les había dicho que iban a morir si comían de ese fruto. Y la serpiente les dice, no, ustedes no van a morir. Y en hebreo hay una doble muerte en la amenaza. Ustedes morirán. ¿Puede usted estar más muerto que la muerte? Les voy a preguntar. ¿Se puede estar más muerto que la muerte? Pero por supuesto, claro que sí. Y eso es lo que les pasó a ellos. La serpiente contradice a Dios. Pero hoy también, la serpiente estaba diciendo una verdad y una mentira. En realidad, Adán y Eva no murieron. Ellos no murieron físicamente, ¿verdad? Entonces, él les dice, ustedes no van a morir. Ustedes serán como dioses. Conocerán el bien y del mal. Y es verdad, cuando ellos comen del fruto, ni siquiera se desmayan, ni se mueren. No les pasó nada. ¿Estaba en lo correcto la serpiente? ¿Acaso Dios les había mentido a Adán y Eva? ¿Creen ustedes que no se les pasó por la mente? Si ellos no se murieron, y para ellos existía solo un tipo de muerte. Ellos mueren espiritualmente en el momento que comen la fruta. La verdad y la mentira de Satanás era esto. Ellos no tuvieron una muerte física cuando pecaron. Perdieron la vida sobrenatural, la vida de gracia en sus almas. Seducido en intentar ser como Dios, pero lamentablemente sin Dios. Eso es lo que los sedujo. Hacer como Dios, pero sin Dios. Perdieron a Dios. Ellos mueren. Ellos escogieron la fruta libremente, ejerciendo su voluntad, la cual solo los llevó a una esclavitud. Y hoy cantábamos, queremos vivir en libertad. Queremos que el Espíritu Santo nos traiga libertad. Y el estar en contra de Dios y en la desobediencia solo nos va a traer esclavitud. Sus ojos fueron abiertos, de hecho descubrieron su venganza, su desnudez y sintieron mucha vergüenza. Entonces, siga. Ya voy a acabar. Sabemos que Satanás tiene el poder de la muerte. ¿Sí lo sabemos o no? Sí. No. Pero Adán y Eva debieron de haber escuchado a Dios. Ellos tenían una comunicación con Dios todos los días, cuya advertencia parece hacer eco en estas palabras de Jesús. Y no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo del que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Eso es palabra de Dios. Ahora vamos a ver, ya casi terminamos, la caída. Ya hablamos de los círculos de maldición y bendición y de la prueba de amor fracasada. Una prueba de amor tan fracasada que trae triste, ¿verdad? Así que nosotros cuidado con nuestras pruebas de amor con Dios. La caída. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, porque no vamos a decir que no se sufre. Aquí en el mundo el Señor lo habla, tendrán tribulaciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Sí hay sufrimiento en el mundo. El que les diga lo contrario les está mintiendo. De los males de la naturaleza que aparecen ligados a las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? A mí me encanta y por eso lo copié lo que decía San Agustín. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y en mi propia búsqueda dolorosa, dice San Agustín, solo encontré salida en mi conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, que es Dios. Por eso tenemos que entender que hay dos misterios en la vida. Así como hay dos círculos, hay dos misterios. Es algo que viene a nosotros a través de una revelación. ¿Qué significa revelación?
Es una palabra griega que quiere decir apocalipsis, quitar el velo de los ojos del mundo. Necesitamos eso, quitarnos el velo de los ojos. ¿Qué es la iniquidad? Es la tendencia al pecado. ¿Y qué es la piedad? Arma con la que se vence la iniquidad. O sea, Dios nos da todo, hasta el arma, la piedad. Según de Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? El enemigo. Sea quitado de en medio y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tengo que ver dónde me estoy moviendo. ¿Me estoy moviendo en la iniquidad o me estoy moviendo en la piedad? Eso solo yo lo puedo decidir. Cuando me muevo en la piedad, Jesús me hace renacer. Cristo nos hace renacer para llevarnos de regreso, oiga, aquí ya vamos ya, de regreso al plan perfecto original. No es que Dios nos está dando algo nuevo con su crucifixión, muerte y todo, es regresarnos a ese plan original con que Él creó el mundo. Regresar a eso, a lo bueno, al tener esa comunicación, esa unión con el Señor. De Dios para nosotros, nos regresa al inicio, no es a nada nuevo, sino al plan original de Dios para el hombre. Por eso es su resurrección, para llevarnos de regreso al plan original. Ahora solo vamos a terminar con esto porque quiero que le pongan mucha atención. El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad tienen los mismos elementos, porque era la única manera en que se podía romper y borrar esa maldición. ¿Qué elementos habían en el lugar del pecado y de la caída, que es el misterio de la iniquidad? Revivamos a Adán y Eva en el paraíso. Había un árbol, ¿sí? Ahí fue al pie del árbol, fue todo eso. Había una serpiente, que es el pecado, la muerte. Había un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Esos eran los 4 elementos que estuvieron presentes en la caída. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ese es el misterio de la iniquidad, el área del pecado. Ahí, todos esos elementos. ¿Qué pasó en la crucifixión, en la cruz del Calvario, en el misterio de la piedad? ¿Qué elementos habían ahí? Una cruz, que era ¿de qué? Madera. De madera, y la madera viene de árbol. O sea que estamos con un mismo elemento, árbol. Había una serpiente, ¿sí? Fue aplastada, vencida en la cruz, a los pies de la cruz de Cristo. Segundo elemento, el mismo que había allá. Tercer elemento, había un hombre. ¿Quién era? Cristo, que es el nuevo Adán. Cristo. Y había una mujer que era María a los pies de la cruz de Jesús también, y es la nueva Eva, la que nos trae lo nuevo. Los mismos elementos 4 de la caída están en la redención. Entonces yo tengo la libertad de moverme en estos 2 mundos. ¿En qué mundo me quiero quedar? ¿El de la iniquidad o en el de la piedad? La iniquidad es vivir en el mundo del pecado y lo único que nos va a traer es muerte. Y la piedad, me muevo por el conocimiento de las promesas de Dios y me trae victoria. Amén. Amén. Hoy ya te doy el trono. Yo les traje el contexto histórico. Ahora Blanca va con la otra parte. Excelente. Excelente. Ah, ¿de verdad? Gloria a Dios. Qué cosa.
Ay, sí. Excelente. ¿Quién reparte una de cada una, por favor? Lo arranca. Gracias. Magnífica revelación. Importante que se haga vida. A eso vamos ahora. Excelente, pero de verdad maravilloso. Pero mucho habla. Por allá no se callen, por ahí. Yo les voy a contar qué quiere decir piedad para que lo sepamos bien. Con paciencia. Y entonces, la piedad se puede explicar de manera sencilla como el amor y respeto hacia Dios, acompañado de buenas acciones y compasión hacia los demás. Es vivir con fe y actuar con bondad. Es como un corazón lleno de amor y justicia. La piedad es lo mismo del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Es lo mismo del Padre nuestro que Él nos enseñó. Es lo mismo de la redención que Dios nos redime y nos hace que nosotros llevemos el evangelio de redención a los demás. Dios siempre piensa en que esta piedad, fíjense, me encantó, esta plática me encantó. Esta piedad la tengo si estoy con Dios. En Dios, como decimos en la misa, con Cristo, con Él, ¿cómo es? Y en Él. Entonces, vivimos en la piedad. Y nos separamos de esa piedad y vivimos en la iniquidad cuando ya no estamos en Cristo, con Él y en Él. Encuentra el círculo vicioso. Y esto que para mí fue una revelación hoy de el hombre, el enemigo lo arrastra. Hay dos maneras que la Biblia lo dice. Es cuando se baja y se vuelve al polvo, es por una razón que se las voy a poner de dos modos. Y hoy vamos a descubrirlo en nuestras vidas. Me encanta que esta Semana Santa haya sido tan diferente, pero tan reveladora. Porque Dios hace al hombre de barro, de polvo. En polvo eres y en polvo te convertirás. Pero eso es porque estamos en esta tierra. Son nuestros pies puestos en la tierra. Somos nosotros la humanidad. Pero cuando tenía nuestra figura de barro hecha en sus manos, ¿qué hace? Sopla el Espíritu Santo, la parte divina en nosotros, el mismo puesto en nosotros. Así que yo tengo la decisión de vivir en esa parte o en esta parte. Dice el libro de Santiago, de otra manera, diciendo lo mismo, el león anda como león rugiente viendo a quien devora. Es una analogía. ¿Qué come el león? ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación, iras, pleitos, contiendas. ¿Por qué? Porque el hombre se va al polvo. Pero el león no devora espíritu, solo devora carne. Y entonces en esa redención, no se puede. No se puede. ¿Para qué? No, es que yo quería ir para allá. Perdón. No, le voy a señalar. No se perdón. En esa redención vamos a entender hoy dos cosas. Nosotros cuando oramos, porque esto hemos tenido largas conversaciones con el padre Federico, nosotros ya no estamos bajo maldición desde el bautizo, ¿sí? Ahí se quitó el pecado original. Pero ¿cuántas veces nos bajamos al polvo? ¿Sí o no? Entonces, la salvación se reconfirma en la confirmación. Pero también nos la hicieron a unos después del bautizo, otros en la... Nunca la hemos podido vivir hasta que estamos conscientes de que yo necesito la salvación en mi vida. Y es cuando donde usted lo encontró, tuvo un encuentro personal con él y le dijo, yo quiero que seas mi Señor y mi
Salvador. Pero están las dos cosas. Mi Salvador es porque me salvaste del infierno y de la muerte. De esa muerte, como nos lo explicó extraordinariamente la Regi, muerte, 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 pero viva. ¿Cuánta gente vive así? Ayer tuvimos la visita que yo estaba tan feliz. En Ágape vino Alejandra Botrán de Melgar, de nuestra pareja que el hijo murió por suicidio. Y entonces hablábamos exactamente de eso. Dice que el nivel de suicidios en Guatemala es un escándalo. Escándalo. Sin respetar, decía ella, ni raza, ni cultura, ni edad, ni sexo, ni nada. Nada. ¿Qué es? Entendiendo con entendimiento científico, que es un desbalance químico también, por lo cual tampoco podemos condenar a la gente, pero que entendemos que es gente y personas que empiezan con una depresión y empiezan solo a existir, ya no a vivir, ¿sí? Y nosotros, puestas de este lado, ¿cuántas veces hemos estado solo existiendo, sin propósito de vida, sin Señor, yo quiero vivir en la piedad, que sea una palabra que hoy se nos quede, que es en las promesas de Dios, en la cercanía de Dios, en la comunión con Dios, que les conté la semana pasada, que dentro de los 5 sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para tener comunión con Dios, había uno que era el de la comunión con Dios, pero era un sacrificio que había que hacer. Entonces, ¿a dónde voy yo? Nosotros sí somos salvas. Si yo hoy me muero, estoy segura que me voy a ir al cielo. Y otro día les explico qué es el purgatorio, porque claro, hay un periodo de purificación, pero no es un lugar de tormento para nada. Y entonces, yo me muero y sí tiene que haber un lugar de purificación, porque aquí mis pies se ensucian con el polvo. Otra manera de representarlo en la palabra de Dios está con los discípulos. ¿Por qué tus discípulos entran y no se lavan los pies? No era porque no se bañan, porque lo que traían en los pies era el polvo de la tierra, de la carne, del pecado. Ellos estaban salvos de todo el cuerpo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Botar ese polvo que tenemos, porque ¿saben qué? Cada una ya está salva en la cruz. Ya en la semana pasada entendemos que estamos libres de pecado porque Él llevó los pecados, libres de culpa porque Él llevó nuestra culpa, poseedoras de la paz, que es estar completas en Él, que es que Él es el todo en nosotros, pero que sigue habiendo esta iniquidad. ¿Qué quiere decir la iniquidad? Lo que aprendemos a hacer que nos aparta de Dios. Es la constante, no la constante, es la tendencia a volver a pecar. Y está señalada perfectamente en el libro de Romanos, en los capítulos 6, 7 y 8, pero en el 7 dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Miren, la Biblia es una, nada más que una. ¿Y cómo dice? Pobre de mí, conociendo la verdad, habiendo tenido un encuentro como tuvo él, ese cambio de vida, todavía decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Pobre de mí, pero, y entonces ya habla de la redención a través de la revelación del Espíritu Santo. Y eso es lo que cada Semana Santa actualizamos, y cada misa y cada día nosotros necesitamos actualizarla, hacer ese sacrificio actual para ir quitando esa tendencia al pecado que es la iniquidad. ¿Cómo es eso? A ver, usted ya no se usan pues, pero se acuerda cuando había gaveteros, usted guardaba el maquillaje, usted guardaba su ropa, todo lo guardaba. Cuando necesitaba algo, no iba a la gaveta donde no estaba. ¿A cuál gaveta iba? Si usted quería maquillarse, iba a la gaveta de la ropa. No. ¿A cuál iba? A la del maquillaje. Así es el corazón del hombre, tiene memoria. Y entonces peca. Y entonces miente. Y entonces esa mentira tapa otra mentira. Y entonces estafa. Y entonces va a la gaveta que tiene metida en su corazón.
Y se trata de sacar esas gavetas, limpiarlas y sacarlas. El que vivía enojado por siempre, ahora abre la gaveta y encuentra el perdón, la paz, el dominio propio. Pero esto es un actualizarlo diario, diario, diario. ¿Para qué? Para vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios, caminando en un camino que nos vaya sacando de la esclavitud. Y ese camino es esta cruz de Cristo. ¿Qué es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es la vida que sí vive, no que solo existe. Dios es un Dios de vivos y dice San Irineo, que yo lo repito y lo repito, la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Cómo? Libre. ¿Cómo? Sabiendo qué hacer con la vida. ¿Cómo? Sabiendo que tiene el Espíritu Santo. Ayer aprendí otra palabra que me encantó en ángel y que la voy a adoptar y que no existe en el diccionario. Dice, para salir a frentear la vida, para salir con la frente en alto, hacerle frente a la vida. Me encantó. Eso es entender con el entendimiento espiritual la vida que Dios en la cruz ganó para nosotros. Y ayer, orando con el Señor, hablando con el Señor, pienso en una cosa que también nunca lo platicamos. Hoy encontramos las citas bíblicas ahí arriba ajá, se me olvidó que me tocó el sí, Con ella. con Margarita. Entonces, Jesús lo bajan de la cruz, ¿sí? ¿Y a dónde va 3 días? Antes de la infierno. Hay 3 citas. Sí, una dice que bajó a los que estaban muertos, pero ya eran salvos, ¿verdad? Esos son temas que, esto sí un teólogo los tendría que venir a... y dice que también bajó a rescatar nuestra tierra. Pienso yo pensándolo en mí, porque esto solo me lo estoy, así como lluvia de ideas, ¿verdad? No es doctrina, ni nada que ver. Pero ¿y si yo lo aplico a mi vida? ¿Cuántas veces nos damos el permiso de bajar a nuestras partes más oscuras para que Él las ilumine? Porque si pedimos perdón de nuestros pecados, si nos confesamos, el Padre Federico tiene llenas las confesiones, ahorita es época de confesiones en todas las iglesias, pero nos hemos enfrentado realmente al polvo profundo que nosotros tenemos con esos 3 días que Jesús bajó a iluminar. ¡Ala! Me impresionó, porque para mí fue impresionante. Sí, si miento, bueno, voy a hablar en general, ¿verdad? No es que yo tenga toda esta lista, pues, si tengo mi lista, pues. Lo de las obras de la carne, sí, pero solo confieso y solo me fijo en esas obras de la carne, en que miento, en que engaño, en que díganme ustedes todo lo que hacemos, pero ¿qué hay adentro? Que todavía está en el círculo de maldición. Impresionante, ¿no? ¿Qué hay que no he dejado? Dejarme bajar a las profundidades y pensar, sigo siendo yo quien maneja mi vida. Sigo siendo yo la soberbia que creo que soy mi propio Dios. Creo que con eso, que nosotros reflexionemos esta Navidad, vamos a dar una Navidad. También es Navidad. Les estoy diciendo que todos los días vamos a avanzar para ir a limpiar la gaveta correcta. Para ir a decir, Señor, yo ya no manifiesto lo que tengo adentro, porque mi adentro ya está limpio. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? Voy a hablar del enojo, que es para nosotros las mujeres
una parte del diario vivir, porque los demás no hacen como yo quiero. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. ¿Por qué juzgo? Porque juzgo, porque juzgo, porque juzgo. Es un pecado que para mí es de los peores. ¿Por qué juzgo? Porque no he bajado a esa profundidad de mi vida para entender que yo tengo que estar bien conmigo para que el otro sea para mí una obra de Dios o en construcción o en proceso o problema de Dios. ¿Qué voy a decirle esta Semana Santa al Señor? Que quiero yo que de verdad este sacrificio maravilloso, extraordinario, único, que jamás nadie ni nunca lo va a poder volver a hacer, si sea una realidad en mi vida. Cuando usted vaya a juzgar a alguien, a señalar a alguien, a darle una mejor receta de vida de alguien, piense, ¿dónde no hay luz? ¿Cómo? ¿Dónde no hay luz en mi vida? Porque esa solo es la manifestación de que todavía hay polvo en donde el enemigo tiene poder. Miren, esta Semana Santa para mí, que todas son, pero esto ha sido llegar más allá para vivir en libertad. Y entonces, ¿qué hago? Conforme voy iluminando esos lugares, voy quitando mis pies del polvo donde el enemigo me puede hacer pedazos. Solo voy a decir una cosa que aprendimos con Andrés, que de las cosas que a mí me quedaron. Cuando yo critico con Paulina a Evi, ¿sí? Le estoy dando permiso a Paulina que me critique a mí con Evi. Y se vuelve otra vez el círculo. Porque no le voy a ir a poder decir, Pau, ¿y usted por qué me está peleando con Evi? Porque yo abrí la puerta y se lo di de permiso. Y de ahí, qué bárbara, está todo lo que dice de mí. ¿De dónde surgió? Gracias. Yo doy permiso que ese círculo vicioso se siga extendiendo en cualquiera de sus dimensiones. Y yo lo cierro, como dijo Regi, lo cierro en mi vida y abro el círculo de piedad. ¿Para qué? Para vivir cada día en una mejor comunión con Dios. Y hay citas bíblicas que yo quiero dejarles. El libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 19, dice de una manera extraordinaria: Dios, fíjense, Dios, ahorita se lo repito, Segunda de Corintios 5, 19, y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y en el mundo, ¿quién es el mundo? No dice la tierra. La tierra ya entendimos que fue redimida en la corona. Así que a usted no le puede decir, la tierra está bajo el poder del enemigo. Ajá, del enemigo que usted le ha dado permiso, porque Dios vencido lo tiene. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No dice de condena. Mis hermanas, piensen en los círculos que aprendieron hoy. La condena está en el círculo de maldición. Dice, con Cristo, dice Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, estoy juntamente crucificado. Y lo decimos, y ya no vivo yo. Voy a decirle lo que les digo siempre. Notifíqueselo a su vida. Notifíqueselo a su corazón y notifíqueselo a su lengua. ¿Sí? Ya no vivo yo, porque esa lengua está crucificada. Por eso dice el Señor, el que quiere seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y cuando voy con esa dimensión, que la Regi y Marisa no se callen, con esa dimensión, es que las tengo aquí, con esa dimensión de los círculos que entendimos hoy, es mi decisión pasarme a uno o pasarme al otro. Y cuando me dé en uno, decir, esto ya no lo tengo que vivir, ya no
no lo tengo que vivir. Es solo salir de la iniquidad que es la propensión al pecado porque lo tengo metido. Yo sé qué hacer. ¿Sí? Es ir cambiando. Ese es el camino de santificación. Es tomar la cruz. Pueden oír, porque no nos dio tiempo de explicarnos hoy, del padre de Monteros, ¿cómo se llama él? Ángel Espinosa de los Monteros, ¿cómo lo explica perfectamente? ¿Cómo se llama? No, pues habla de la cruz, de lo que yo estoy hablando. Entonces él explica perfectamente. Por ejemplo, ¿por qué dice el Señor que mi cruz, mi yugo es suave? Porque cuando yo mentía, la carga que me provoca inventar otra mentira, la carga que me provoca vivir engañando, la carga que me provoca para que me acepten ponerme una máscara que no soy, hasta que me enferma. ¿Cuál es mi yugo suave? Aceptar que yo no puedo ser como el mundo quiere que sea. Yo soy una auténtica hija de Dios. ¿Y mi cruz qué es? Mi yugo suave ahora ¿qué es? Agradecer como sí soy. Y se los menciono esto porque hoy vivimos en una de las épocas de dejar de ser para ser como la sociedad. Invertir en yo. Y tengo que regresar a mi yo esencial. Yo estoy bien hecha y está bien ser como soy. Y entonces me niego yo a mí misma porque Jesús crece en mí. Siguiente, negarse. Reclamar, quejarse, de condenar, tener la fórmula para otro. ¿Qué carga? Es estar viendo en los demás y yo misma estar pensando, ¿y yo qué? Y no tener la sinceridad de decir la que necesita el cambio. ¿Y qué me va a provocar eso? Que nadie quiera conmigo. Yo les contaba que yo tenía una vecina a la que amé profundamente, éramos re amigas, y un día que ya nos habíamos hecho amigas, ella ya está con el Señor, me dice, desde que yo a vos te conozco, mi marido y yo ya no tenemos de qué hablar, y yo, ajá, ¿por qué? Porque solo pelábamos a todos. ¿Qué tal? Piensen, si esa no es su conversación. Ajá. ¿Cuál es el yugo suave? Señor, si tú lo amas, así, tal como es él, ¿quién soy yo para estar con este? Es el cambio, la metanoia, esa es la conversión. Y es diaria, ese es el camino de salvación. No es otro, no invente. El resto sale por añadidura, el ayudar al pobre, a la viuda. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque es un corazón que ya está en proceso de santificación. Y hoy les di un papelito. Yo les invito, que yo necesito una canasta aquí, que en ese papelito, ¿se quieren un papelito todas? Solo en un momento, que la Fabi, hoy sí estoy bien bonita, que la Fabi cante con nosotros un momentito de fíjense cómo lo vamos a hacer. Un momentito de reflexión en que usted va a ir, claro, no va a poder ir hasta el sótano 20, pero con que llegue al primer sótano y hoy en esta cruz entregue lo que en este momento le está haciendo que no viva en bendición, hoy renuncie a eso y tome su cruz y lo siga. Luego, en orden como cuando comulgamos, lo vamos a pasar dejando aquí, haciendo con esta canción de Santo es el Señor. Cierre sus ojos, agarre su pluma, apunte y déjese ministrar. En silencio, porque el pecado suyo no es el del vecino, no copie. Bueno, silencio, por favor. Yo soy santo. Ahora, Fabi va a ir cantando una porción del libro de Isaías en Isaías 53. Para que miren que eso que ustedes están escribiendo ya lo tienen.
ustedes. Las que le da poder son ustedes. Dios ya lo quitó. Amén. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve rostro, ante quien se vuelve rostro, ante quien se vuelve rostro, pero fue cargó con los pecados, pero fue cargó con los quebrantos. Todos nosotros andábamos errantes, despojado, a se sometió y no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. De quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, pero fue él el que cargó con los pecados, pero fue él el que cargó con los pecados. Todos nosotros acabamos errantes. Esperen un momentito antes de pasar. Voy a leer el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 22 y 24. Lo que Regi nos acaba de explicar de otra manera. Que dijo, Dios nos vistió. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se taparon con hojas de hilo, ¿sí? Ese era su tapado carnal, ¿sí? Solo estaban tapando, no estaban quitando, solo estaban tapando lo que habían hecho. Y Jesús los viste con el primer sacrificio. El primer sacrificio que precede a este gran sacrificio, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese pecado entendieran que iba a ser quitado, no tapado, quitado, terminado, olvidado. Y dice el libro de Efesios en el capítulo 4, en cuanto a la manera de vivir, despojados del hombre viejo. Yo lo voy a poner con la plática de la regia. Desvístase del hombre viejo. Desvístase de lo que tiene todavía que no pasa totalmente al círculo de bendición. Y lo dice clarísimo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Desvístase. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad. Más claro. Más claro. Lo mismo en Génesis, lo mismo en Gálatas, lo mismo en Efesios. Se despojó, dice Filipenses 2, de la gloria para venir a morir por nosotros y darnos la gloria. La palabra despojo es una palabra impresionante. Y quiero volver a terminar diciéndole una de las cosas que más me impresionó en esta Semana Santa, tres citas de la palabra. Me van a preguntar en cuáles, yo las busco. Solo sé Proverbios 8, un salmo y el libro de Hebreos. Le dice antes prefigurado y en Hebreos
me hiciste cuerpo. Ustedes se imaginan dejar la gloria de Dios para hacer un cuerpo semejante al de nosotros, para que ese cuerpo sea ese sacrificio por nosotros. ¿Por qué no vino de otro modo? Porque en ese cuerpo hecho exactamente al de nosotros, no dejó ni una parte que nosotros no tuviéramos redimida. Si hubiera venido como un ángel, no hubiéramos sido redimidos desde los pies hasta la cabeza. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso Dios dice preciosamente, me hiciste cuerpo para ser semejante a nosotros en la redención que no merecía, en la crucifixión, porque Él no pecó, y en la resurrección, para que sepamos que es así, como somos, como estamos, como pensamos, como nos vino a redimir. Y es así como nos va a seguir dando toda la bendición que ahí ganó para nosotros. Cuando usted piense, voy a pecar, pero si cada parte de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu está redimida, me voy a vestir con el hombre nuevo, que es el Espíritu Santo el que me lleva a eso. Así que las invito a que, mientras Fabi canta esta canción que a mí me encanta porque es tan clara, vayan dejando aquí lo que hoy nos ensucia los pies. En orden para que no nos atormentemos aquí. Ahora sí. Corrió su sangre por el madero, al no matar se pegó primero.